Saludos, República Dominicana. Soy José Eliseo Almanzar y esto es Paneo Semanal. Dando, como siempre, en primer lugar, las gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes por concedernos el siempre grato honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM, de vernos en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y de seguirnos en nuestras redes sociales Paneo Semanal, saludando como cada sábado a mi hermano y compañero Luis José Polanco. Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a todos nuestros queridos y amables teleoyentes que nos dispensan, como cada sábado, el favor de su audiencia en este su programa Paneo Semanal, de 10 a 12 meridiano, todos los sábados. Así es, son masoquistas. Sí, aquí, no, y lo importante es... Teniendo otras opciones, no llegan a nosotros. Sí, cada sábado se agregan más a la lista de los seguidores, tanto en las redes sociales como en nuestro canal de YouTube. Y muchos de nuestros amigos que nos reportan sintonía, que ven el programa en diferido, porque no lo pueden ver, sí, no lo pueden escuchar el sábado, pero lo escuchan durante la semana e incluso lo ven en nuestro canal de YouTube. Así que gracias a esas personas que reportan sintonía constantemente. Sí, y critican. Tú sabes, sí, claro. Es importante eso. Que emitan sus comentarios y sus opiniones. Bien. Bueno, arranquemos entonces. Eliseo, la guerra cumple 3 años en el 24 de febrero. La guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania. 3 años. Los resultados están ahí. Yo estaba aquí buscando cuál ha sido el saldo, tanto en pérdida de territorio como en pérdidas humanas. Bueno, impacto. El de pérdida humana no se sabe porque los dos bandos juegan a desinformar. Claro, lo que sí se ha aceptado y lo que está establecido es entre 500,000 y 1 millón de total de ucranianos y rusos, es decir, 600,000 rusos y alrededor de 500,000 de ucranianos. Esa es la cifra estándar de los de Occidente, ¿verdad? Sí. En donde ponen la cantidad de rusos mayor, claro, que la cantidad de ucranianos. No sé. Pero si ambos reportan eso y reconocen sus propias partes, sabemos que hay más de 1 millón de personas muertas, 1 millón de soldados. Sí. Seguro que hay más de 1 millón. Bueno, o una combinación entre soldados y civiles también. También. Pero como hemos dicho muchas veces aquí, la guerra no necesariamente se mide por la pérdida de vidas, se mide en función a los objetivos. Y esta semana el presidente Trump ha dicho que las imágenes satelitales de Ucrania, de algunas ciudades ucranianas, el nivel de destrucción que hay ahí, es una cuestión, claro, no la enseña. Sí. Bien, no sabemos si es una exageración o si se corresponde con la verdad, pero lo que sí, y no ha sido desmentido eso. No, claro. No ha sido desmentido. Es que Trump se ha caracterizado por ser demasiado sincero para ser un político. Sí, es cierto. Es un hombre político atípico. Es un hombre que no viene de las lides políticas, sino viene del mundo del espectáculo. Y corremos el riesgo de que nos cataloguen como trumpistas, pero es el estudio de la figura política de Trump lo que analizamos aquí. No es si estamos a favor o en contra de Trump, sino el análisis de lo que es y ha significado Trump. Aquí nos han dicho a nosotros trumpistas, prorrusos, de todo nos han dicho a nosotros. Bueno, eso son opiniones, eso no se debate. Es un político atípico y una persona que ha impactado grandemente la política mundial, el orden mundial, la economía mundial, la geopolítica mundial. Y lo decíamos aquí. Entonces, y el asunto de la guerra de Ucrania, que está en un estado muy característico, muy particular, vamos a ponerlo de esa forma, muy particular, en donde actores que no son Ucrania, que no es Ucrania, están decidiendo el posible curso de ese conflicto. Es decir, Estados Unidos está negociando con Rusia
y con Arabia Saudita el destino de este conflicto. ¿Tú recuerdas lo que decía Zaluzny, el ex jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, cuando dio la entrevista a la BBC, aquella entrevista famosa que dio en Londres? Sí. Que, por cierto, él está allá. Sí. Es como diplomático, creo que está ucraniano. Sí, está parte de la delegación. Sí, porque se rumoraba que él iba a ser el sucesor de Zelensky. Zelensky entonces lo sacó de las Fuerzas Armadas y lo tiró al medio. Estaban teniendo diferencias. Sí. Pero él decía, una de las cosas que él decía era que era imposible ganar una guerra cuando las armas son ajenas, sí, o con armas de otro. Entonces, ¿por qué? Porque cuando el otro te deje de dar armas, tú pierdes la guerra. Precisamente lo que puede estar pasando. Que es lo que apunta a que sucederá, pero no solo con Ucrania, sino con otros que luchan con armas norteamericanas, sí, que son la OTAN. Completamente. ¿Entiendes? Entonces sí es cierto que se ha nivelado un poco el financiamiento de la OTAN, sí, pero la tecnología, las armas, la logística y la mayor cantidad de tropas y de recursos militares se lo sigue poniendo Estados Unidos. Así es. Y precisamente esa parte que los Estados Unidos aporta a este conflicto es lo que está girando la balanza hacia un solo lado. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado en la prensa la forma en que Donald Trump se ha referido a Zelensky en los últimos días. Increíble que uno piense, bueno, Donald Trump ha dicho que terminaría la guerra en 24 horas, no la ha podido terminar en 24 horas, en 30 días, ya va por 3 meses, pero definitivamente ha llamado a la negociación y se ha realizado una reunión en Riad. Bueno, dos reuniones. Dos porque la Unión Europea, Macron convocó una de emergencia. Bueno, esa fue en respuesta a esa. Exacto. Que también vamos a conversar sobre esa. En Riad se reúne Arabia Saudita, delegados del gobierno de Trump y delegados del gobierno de Rusia y negocian los términos de una finalización de ese conflicto, del fin de la guerra. ¿Qué es lo interesante aquí? Mientras se está dando la reunión en Riad, por otro lado, está Donald Trump denominando a Zelensky como un dictador que no ha tenido elecciones. Ha ido más allá. Dijo que fue un comediante. Un comediante que logró persuadir a los Estados Unidos para que le diera dinero. Gastar miles de millones de dólares. Imagínense ustedes. Y prácticamente lo ha culpado del conflicto. Completamente coincidiendo de nuevo con la misma táctica que Donald Trump ha ejecutado brillantemente, porque hay que decir brillantemente, la misma táctica de atacar, ridiculizar, para después sentarse. La técnica de Schopenhauer de la idea. Exactamente. Las 3 fases. 3 fases de la negociación. No, Schopenhauer decía que toda idea atraviesa 3 fases. Sí. Pues la crítica, primero la crítica, luego la ridiculización y luego la aceptación. Completamente. Entonces, es más o menos eso. Bueno, y nosotros decíamos que el libro de las negociaciones de Donald Trump, el único libro que se conoce, tienen precisamente los términos de cómo él logra las negociaciones en el terreno comercial. Aquí lo ha ejecutado de nuevo. Entonces acaba con Zelensky mientras en Riad se negocia el futuro de ese país. Luego reclama algo que pudiera ser absurdo: el control total de todas las explotaciones mineras. No, porque eso pasa por una fase intermedia. Sí. Dicen los europeos que los aportes monetarios, o sea, el valor de los aportes de Estados Unidos a Ucrania es alrededor de $70,000 millones. Sí. Pero Trump entonces dice que son $500,000.
Sí, hay que poner son 500.000. Y con eso, como son 500.000 millones, yo quiero todo eso. Sí, porque eso hay que devolverlo, ¿verdad? Entonces, bueno, obviamente todo el mundo salta de su asiento cuando oye esa cifra y cuando oye lo que le están pidiendo. Entonces después viene con una contraoferta. No, son 355.000. Sí. O sea, entonces comienza ahí el juego, lo que tú estás describiendo. La negociación. Entonces, ¿qué pasa? Trump comienza y Zelensky, obviamente, de primera instancia niega y dice, no, es inaceptable, ¿verdad? Comienza esto. Y entonces surge un tema nuevo que lo vamos a ver mucho de ahora en adelante. El tema de las auditorías de los fondos en Ucrania. El tema de las auditorías. Hay que recordar que hace un par de años, no sé si fue el año pasado o el anterior, que el Congreso norteamericano pidió auditoría de cómo se estaban utilizando esos fondos. Los republicanos. Los republicanos pidieron una auditoría de cómo se estarían utilizando esos fondos en Ucrania. Y hay que recordar que Victoria Nuland, que era... Victoria Nuland, una figura que es muy interesante, renunció el año pasado bajo el pretexto o bajo la sospecha de que no quería ser involucrada en auditorías de compras y gastos del Pentágono. Bueno, pero recuerda que hace como un año y pico, más o menos coincidiendo en tiempo con la renuncia de Victoria Nuland, Seymour Hersh, sí, el periodista norteamericano, famoso, ganador del premio Pulitzer, el hombre que destapó los Pentagon Papers en los años 70. Y tuvo un artículo muy interesante sobre la destrucción del Nord Stream. También destapó la conspiración del atentado del Nord Stream. Seymour Hersh escribió, lo pueden buscar nuestros oyentes, él tiene un blog que es donde escribe. Sí. Escribe en Seymour Hersh, Ukraine, y ahí le va a salir todo. El artículo, sobre todo, que al que nos estamos refiriendo, donde él describe cómo la trama para mover el dinero en Ucrania, las ayudas, manejada por los mismos generales de la guerra. Él dice que prácticamente todos los generales ucranianos tenían compañías offshore y eran suplidores de diésel. Ellos decían, de las cosas que él describe en ese artículo es el precio de un galón de diésel en el frente de batalla. Sí. ¿Y dónde compraban el diésel? Y dice él ahí que el diésel que usaban los tanques ucranianos se lo compraban a los rusos a través de una red de compañías en paraísos fiscales que están ahí mismo en Europa y llegaban al frente de batalla. Un galón de diésel, él decía que costaba, creo que eran más de $40, salía puesto en el frente. Es una cosa... Y eso es de lo que no se habla mucho, porque todo el mundo puso dinero en Ucrania sin auditarse. Sin control. Sin control. Incluso se habla hasta el Fondo Monetario Internacional, que tiene un protocolo muy estricto de cómo se utilizan los fondos emitidos por el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional rechazó auditorías con su propio fondo, algo inaudito. El Fondo Monetario, donde quiera que va y pone dinero, hay unos protocolos que seguir para garantizar el resultado del objetivo de esos fondos. El Fondo Monetario Internacional aportó miles de millones de dólares sin auditar. Así es. Y se sospecha que muchos funcionarios, incluyendo muy cercanos a Zelensky, hicieron uso de fondos para comprar villas y comprar real estate. Ahora hay un periodista, creo que francés, que ha dicho que uno de los generales de Zelensky compró una villa de 2.5 millones de euros en Francia. Imagínense ustedes, las armas que se entregaban a Ucrania, muchas de ellas han sido identificadas en conflictos en África.
Es decir, la procedencia de muchas de las armas de los conflictos que se están dando en África, la procedencia es Ucrania. Imagínense ustedes lo que está tratando ahí. ¿Y por qué esto es relevante? Porque esa es la fuerza de negociación que se le está aplicando a Zelensky para que eventualmente acepte las condiciones que se están dictando en la reunión en Riad. Es decir, si tú quieres salir bien con un futuro económico garantizado, no solamente preso ni buscado, ¿no?, pero con un futuro económico tranquilo, acepta las condiciones. Lo que pasa es que Zelensky está en un, como dicen como se dice en Estados Unidos, un refrán, caught between a rock and a hard place. Está atrapado entre una roca y un lugar duro. Sí. O sea, imagínate. Él, si mantiene la posición, quienes lo pueden, o sea, Europa no funciona como una unidad hace tiempo. Claro, hay muchísima diferencia, que hemos estado hablando que no es un país como la gente piensa. Exacto. La Unión Europea no funciona como un país. Es un territorio, es un continente. Es un continente que está formado por países que a su vez tienen fragmentaciones internas importantes. Sí. Yo no recuerdo, o sea, ahora mismo no me viene a la mente un gobierno de la Unión Europea que tenga un control con una mayoría importante sobre los estamentos de poder de su país. No están cómodos. No están cómodos. Y los que están cómodos no tienen poder económico ni de decisión. Y me refiero a Alemania, me refiero a Francia. Sí, que mañana tienen elecciones en Alemania. Donde se están jugando los franceses prácticamente hace como un año, ¿verdad? Las elecciones de Francia. Se acaban de jugar la faja y de salvarse momentáneamente. Sí, con una negociación de último minuto. Claro, de salvarse de la... Bastante precaria. De salvarse de la ultraderecha, y eso va a tener consecuencias en el futuro, porque eso no es, como decían, que eso no fue limpio. Mira, en el próximo segmento... lo que pasó en España también. Vamos a hablar de las elecciones en Alemania. Sí. Pero la respuesta a todo esto... Para cerrar un poquito en ese tema, las elecciones del Parlamento Europeo fueron también una muestra, donde ese grupo ultra que había sido... que ha sido, vamos a decir, ninguneado o invisibilizado. Ya tienen un bloque, no son mayoría, es cierto, pero tienen un bloque. Ya representantes importantes. Tienen un bloque importante. Entonces, eso es lo que va a pasar también en Alemania. Entonces, ¿quién puede proteger? ¿Con quién tú tienes que pactar si tú fueras Zelensky? Tú vas a pactar con la Unión Europea, que no necesariamente... No aporta nada en este conflicto. Exacto, no te puede proteger. No. Quien te puede proteger son los Estados Unidos. Sí. Que son los que han tenido la voz cantante en la OTAN toda la vida, y ya Donald Trump en el 2017 lo dijo. Los Estados Unidos están solventando, sosteniendo la OTAN para defender a Europa. Ahora, ¿quién fue que puso a Zelensky en Ucrania? Bueno, los mismos Estados Unidos. Exactamente. Entonces sí, es que todo este conflicto origina en el Maidán. Exactamente. El golpe de Maidán, que era una política, sobre todo de los demócratas, de incidir en esas repúblicas que tenían influencia rusa para cambiar los resultados. Hay que decir que Ucrania era, o no sé porque no he visto las últimas mediciones, pero cuando empezó la guerra en el año 2022, Ucrania solamente estaba como 5 o 6 posiciones encima en los rankings de corrupción mundiales. Sí, uno de los países más corruptos. 5 o 6 posiciones encima de nosotros, que éramos uno de los más corruptos. Eso era mucho. ¿Entiendes? Para ser un país que está ubicado ahí, es un escándalo lo de la corrupción en Ucrania. Entonces, es lógico que cuando tú inyectas cientos de miles de millones o decenas de miles de millones de dólares a un país que es el 100 y pico en el ranking de corrupción mundial, se pierde el dinero. Sí. Eso es lógico.
lo de la corrupción en Rusia es una cuestión sistémica. Sí, los dos son corruptos. Sí. Y está aceptado. Pero, pero mira la diferencia entre la corrupción rusa y la ucraniana. La corrupción rusa tiene su complicidad total en Europa. ¿Quién era el mayor receptor de gas antes del conflicto? Alemania. ¿Quién fue que medió para la construcción del Nord Stream? El que era ministro de Relaciones Exteriores alemán. Sí. Que era el presidente. Ex ministro. Ajá, el que era, sí. Que era el presidente del consorcio Nord Stream. Salió del ministerio a dirigir el consorcio Nord Stream. Sí. ¿Dónde circulan los activos rusos? Eso lo hemos dicho aquí. ¿Dónde está? La mayoría de los activos rusos están en Europa. ¿Qué hay congelado de eso? 12%. Sí. Y siguen negociando. Y siguen negociando. El embargo petrolero, sí, pero el petróleo que va por barco, el que va por tubería sigue fluyendo. Sí. Y en Rusia no han dejado de circular los Mercedes-Benz, los BMW. No, que lo entran por Kazajstán, pero sigue funcionando todo. Sí, las grandes compañías aún siguen ahí. Muchas han tenido que salir de Rusia. Claro. Por esas en Rusia se arma una piñata con los bienes occidentales. Sí. Todo el que se fue, que dejó, los rusos se lo han comprado por centavos. Cadenas de restaurantes, marcas de ropa, le ponen un nombre ruso. Eso es lo que yo te doy. Sí. Si quieres lo dejo, si no. Exacto, vete y te voy a dar 5 centavos para que te vayas. Y se va desde marcas de refresco occidentales hasta marcas de ropa, de comida, todo eso los rusos se han apoderado de todo. Ese es el resultado de las sanciones. Un impacto importante a compañías europeas de cierto nivel hacia abajo, porque las grandes compañías todavía siguen y se buscan la forma de negociar. Aprovechan incluso de los activos rusos que están incautados en Europa, los intereses que producen esos activos, que son muchos miles de millones. No han podido echarle mano. La Unión Europea ha intentado. Ya pudieron hacerle mano a los intereses, sí, pero al capital todavía no. Sí, y eso es lo que está en peligro ahora con las negociaciones dirigidas por los Estados Unidos en Riad, de que las condiciones que se den ahí ignoren completamente a Europa. Entonces, ¿cómo reacciona Europa? Bueno, Macron siempre ha querido ser líder y siempre ha jugado a ser líder. Ha llamado a 7 de los 27 países, 7 de los 27 países que componen la Unión Europea a una reunión en Francia para hablar de cuáles serían las medidas que debe tomar Europa ante lo que está pasando con Estados Unidos y Rusia. Pero Macron, que uno de los que más depende de Rusia, por el tema de la operación de las plantas nucleares. La energía nuclear. Porque tú sabes qué ha pasado, Luis, que Alemania, de ser un exportador de energía, ahora ha pasado a ser un importador, porque apagó todas sus centrales nucleares. Cuando volaron, cuando se armó el problema con Rusia, pues se ha quedado sin fuente de energía. Entonces los franceses, que nunca quisieron apagar sus centrales, le están vendiendo energía. Pero el absurdo de la política verde de Europa, una política de harakiri a la economía europea. La política verde que desensambló todo el tinglado energético europeo y ahora no sabe qué hacer. No totalmente. Lo desensambló en algunos países como Alemania. Sí. Bueno, pero los franceses se cerraron a banda y no quisieron entrar en eso. Los españoles negociaron con Marruecos y tienen su tubería de gas. Italia negoció con Argelia y tiene su tubería de gas y también... algunas repúblicas siguieron recibiendo en los gasoductos de Rusia. Y los otros se conectaron de Rusia, pero Alemania se quedó en el medio. El Nord Stream. Exactamente. Entonces, ese es el gran perdedor de todo esto. Sí, por eso se reúnen en Francia, una reunión que no tiene ningún tipo de fuerza legítima ni vinculante, porque para tomar decisiones en Europa necesita legalmente
el apoyo de los 27 miembros, ¿verdad? Entonces dice, ¿se reúnen ahí para qué? Bueno, para ofrecer activos militares para ir a pelear en Ucrania. Pero es tan absurdo. No tienen armas. Francia ofreció 30.000 activos para ir al terreno de Ucrania, para defender a Ucrania. El otro ofreció, hasta Sánchez, que no tiene nada que ver con esto, ofrecieron activos que no existen para ir a defender a Ucrania. No, y entrar entonces en una guerra frontal contra Rusia. Absurdo. O sea, economías que están descalabradas. Absurdo. Ahora, y además nada, o sea, no quedan bien parados desde el punto de vista. Sí, se está improvisando mucho. Se está improvisando, un absurdo. Bueno. Tratando de sacar provecho de eso. Bueno, pero tenemos que irnos a nuestra primera pausa, Luis, para que prosigamos con este y otros temas. Vamos a la pausa. Esto es Paneo Semanal. No le cambien. Un paneo.